Hoy estamos en la ciudad de Hamburg, en Alemania, otra vez. Mae, hoy tenemos demasiada suerte porque hoy está haciendo sol, cosa que casi nunca hace aquí. Y además, dato interesante, estamos en el solsticio de invierno. Esto quiere decir que la Tierra está en el punto más largo con respecto al sol. Entonces el día dura muy poco. Hoy 21 y 22 de diciembre es el solsticio. Entonces tenemos muy poca luz. Por ejemplo, en este momento es como la 1 y resto de la tarde. Y pueden ver esta luz dorada. Ya a las 4 de la tarde, básicamente de noche. Así que les daré un pequeño tour por la ciudad de Hamburg. En este momento estamos en la parte de Speicherstadt. Speicher en alemán sería como guardar. Y Stadt de ciudad. Hamburg es un puerto muy importante en Europa. De hecho es el segundo puerto más importante de Europa después de Rotterdam en Países Bajos. Entonces hace mucho tiempo aquí en Hamburg, en la parte de Speicherstadt, ponían todas las especies, todos los productos para la parte del comercio, los ponían en el barco y después los seguían traficando, por decirlo así, a lo largo de Europa. Algo importante aquí en Speicherstadt es que en la Segunda Guerra no fue destruido por los aliados. Esa gente quería repartirse esta parte de Speicherstadt, entonces no la destruyeron. Como pueden ver es súper cool. De hecho es de verdad de mis partes favoritas de la ciudad. Vamos a ir a una de las partes más cooles de esta ciudad, que sería la Filarmónica del río Elba. Este edificio está aquí atrás, casi no se ve por la luz que hay, pero ya se los voy a enseñar. Las cosas que llaman más la atención aquí es la cantidad de ladrillos que tiene Hamburg, y eso es debido a la cantidad de lluvia que hay. Aquí el clima es bastante malo, entonces llueve mucho, hace muchísimo viento, claramente estamos en un puerto, entonces necesitamos una mejor arquitectura y por eso tienen ladrillos. De hecho, si van a lugares como por ejemplo Dublín o Ámsterdam, también es el mismo caso, es muy ventoso, llueve mucho, así que ladrillos. Algo muy cool de Hamburg es la cantidad de agua que tiene, y dato interesante, es la ciudad con más puentes en el mundo, con más de 2300 puentes. No es Ámsterdam, no es Venecia, es Hamburg. Esta sin duda es de mis partes favoritas de la ciudad. Esto es Hafen City. Tiene demasiados puentes y de madera, super cool, la verdad. Es súper chida porque uno puede caminar casi que entre los edificios a punta de puentecitos. Y ¡boom! La Filarmónica. Esto es uno de los edificios más tuanis que hay en todo Hamburg y de hecho de los más controversiales. Uno de los problemas que tuvo este edificio es que es gigante y súper caro. De hecho, el presupuesto final fue alrededor de unos 1.000 millones de euros, creo, 10 veces más de lo que se quería, y duraron muchísimos años en hacer. Estuvo en pausa el proyecto por mucho tiempo y la gente de Hamburg se enojó un poco porque hay una construcción gigantesca, carísima, que realmente no se está finalizando.
pero después con el tiempo lograron terminar todo y ya ahora es una filarmónica funcional para conciertos. También hay un hotel 5 estrellas por si alguien quiere quedarse, en 500 euros la noche mínimo. Pero el edificio como tal está súper chida. Así que vamos a subir a este edificio a ver cómo se ve por dentro. Vamos. Estos es de los ruidos más importantes de Hamburg, el Elba. Y este edificio es la filarmónica oficial. Hay otro que es para más que todo como tipo teatro, pero de filarmónica es este. Ojo la entrada tan cool que tiene este edificio. O sea, si quieren ver una parte fancy de Alemania, pues aquí está. Así que si quieren las mejores vistas de Hamburg, realmente no hay ninguna otra mejor opción que la filarmónica. Ojo a esto. Parte es Hafen City, que sería la parte del puerto. Hafen en alemán es puerto. Entonces, ojo a toda esta vista. De la ciudad se puede notar el nivel de dinero que tiene, está súper chiva. Vamos a tomar un bote para ir a la otra parte del puerto, porque esto es muy grande y también se puede ir bastante fancy, entonces vamos ahí. Bueno, aunque no lo crean, esto es parte del transporte público de Hamburg. No solo están los buses, las bicicletas, los trenes, pero también ferries, entonces está súper tuanis. Eso sí, con tiquete uno se podría montar, esperar que no le revisen el tiquete, pero si lo encuentran quedando ilegal son 60 euros de multa, entonces mejor comprar siempre el tiquete.
transporte público más fancy de toda Alemania. Algo bastante vacilón de ahora que es solsticio es lo oscuro que se pone. O sea, son las 4 de la tarde apenas y está ya rajado súper oscuro. Pero lo tuanis es esta luz que hay acá, la parte del atardecer. Es demasiado lindo y como pueden haber visto en el video, Hamburg es precioso, de verdad. Si ustedes pueden venir aquí y está haciendo sol, lo máximo, porque es demasiado lindo. Y esta parte de Hafen City es lindísima porque es como la parte más, por decirlo así, adinerada. se nota rajado la cantidad de dinero que hay en la ciudad y lo bien que está, lo bien construido que está y lo bonito que se ve. Hoy estamos con bastante suerte porque no solo hizo sol, un clima espectacular, sino que también hay muy poca gente en la calle. O sea, para ser Hamburg, es la segunda ciudad más poblada de Alemania con 1.8 millones de habitantes. Y hoy, siendo fin de semana antes de Navidad, aún así súper bien. Las calles no están tan llenas de gente y se pueden disfrutar mucho mejor. Diciendo que no había gente, hay gente y un montón. Lo que pasa es que están aquí en los mercados navideños haciendo compras antes de Navidad. Pero es demasiada gente, qué rajado. Bueno, aún así la ciudad se ve súper linda. Aquí llegamos a los mercados navideños, pero yo les tengo un video de eso, así que se los voy a dejar por acá para que lo vean. Terminamos el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el siguiente. Estén atentos, activen la campanita, suscríbanse, denle like, que se viene mucho contenido. Muchas gracias a todos. Pura vida, auf Wiedersehen.